Es momento de escuchar la palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida a Ángel Contreras. La iglesia en el plan de Dios, y el tema se llama Jesús y su plan para la iglesia. Bueno, como parte del plan que Dios tiene para la humanidad y el cumplimiento del tiempo, recuerden ustedes lo que nos dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Este es un texto, creo yo, famoso y conocido por todos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como parte de ese plan, fue llevar para sí un pueblo, una familia, la iglesia, que pasaría a ser un instrumento para llevar el evangelio del reino a toda nación. Por eso fue el objetivo principal de Dios. Fue tanto su amor que envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que haya puesto su confianza en Jesucristo alcance la vida eterna. Pero se tuvo que pagar un precio. Entonces hoy vamos a ver cómo Jesús era parte de ese plan para la iglesia. Así que en primer lugar, esto aquí. Consideremos el compromiso y la visión de Jesús para la iglesia en el plan de Dios para toda la humanidad. Entonces, vamos a ver 4 aspectos importantes en este tema. Número 1, un pueblo llamado iglesia. En Bienvenido a Verbo se compartió ahorita, los que ya lo recibieron y los que ahorita están nuevamente recibiéndolo, un pueblo llamado iglesia. Hablamos de la iglesia, en griego eclesía. Y nos dice 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno, usted lo puede ver en su Biblia, porque así como el cuerpo es uno, ¿verdad? Nuestro cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice la palabra, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Eso es lo que nos dice Romanos. Usted lo puede, los textos búsquelos en su Biblia, por favor, pero eso es lo que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que en la Biblia encontramos que la palabra iglesia, del griego eclesía, significa asamblea convocada. Eso es lo que significa, o congregación, o los llamados aparte, ¿sí? Los llamados aparte. Así que, cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, nos referimos no a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, sino nos referimos a cada persona que ha sido redimida, dice allí, es decir, comprada, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros fuimos comprados. No sé si entendemos eso. Nosotros fuimos comprados. ¿Sí entendemos eso? A ver, ¿qué pasa cuando usted compra algo? ¿A quién le pertenece eso que usted compra? A mí dicen, así es, le pertenece a usted, porque usted lo compró. Ya mencioné yo en el primer tema que antes compraban a los esclavos. Les puse una anécdota. Se compraba a los esclavos y el dueño del esclavo decidía si el esclavo era libre o seguía bajo la esclavitud de él, y si lo dejaba libre, el esclavo decidía por voluntad propia seguir siendo esclavo de ese nuevo amo, dependiendo si lo trataba o no lo trataba bien. Y entonces, si era voluntario, le ponía un arete, ¿verdad? Que era un símbolo de este es esclavo, pero esclavo por decisión propia. Dios nos puso un sello a nosotros, ¿verdad? Donde somos esclavos voluntariamente, porque ninguno de nosotros está aquí obligadamente.
Algún patojo tal vez venga obligado por su papá, pero la mayoría de nosotros adultos venimos por convicción, por voluntad propia y muchas veces por necesidad, porque tenemos necesidad de Dios. Así que nos referimos a cada persona que ha sido redimida o comprada por la sangre de Cristo. Ahora, debemos de entender esto basado en lo que dice la palabra. Ya he mencionado esto también anteriormente. Cuando una persona cometía un pecado en la costumbre judía, había una manera de redimir esos pecados. Y la manera de redimir los pecados era el sacrificio, es decir, que tenían que llevar un cordero, un macho cabrío, para ser sacrificado, que no tuviera ningún defecto, es decir, y que fuera propiedad de esa persona, y ese macho cabrío o ese cordero era el sacrificio que expiaba los pecados de la persona. Ese era el mecanismo. Ahora, por eso dice la Biblia, como cordero fue llevado ¿y quién fue el cordero que fue sacrificado para que nuestros pecados fueran perdonados? Fue Jesucristo. Entonces, para que podamos ir entendiendo el contexto de lo que dice la palabra. Entonces fuimos comprados por la sangre de Cristo y los que han reconocido a Jesús como Salvador y Señor, cada uno de nosotros, todos le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y fuimos llamados por Dios a una vida de fe y de servicio. Es decir, poner nuestra fe o nuestra confianza en Jesucristo y poner nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene fe en la palabra de Dios, entonces va a actuar de acuerdo a eso que usted cree. También he hablado de la fe muchas veces. Es esa fe y esa confianza en Jesucristo, pero también dice servicio, es decir, que nosotros no debemos de acomodarnos cada domingo en nuestra silla como que fuéramos a un cine a disfrutar una película y sentarnos en una butaca. No es lo mismo. Por eso es que muchas personas se aburren de ir a la iglesia, porque van a la iglesia no con la convicción de que se deben a Dios, sino que Dios se debe a ellos. Es decir, yo vengo a que me den, yo vengo a que me sirvan, yo vengo a que me traten bien, yo vengo a que... Y son ideas equivocadas acerca de por qué venimos a la iglesia. Por eso es que mucha gente se aburre, por eso es que mucha gente se va, por eso es que mucha gente no entiende o no ve como una prioridad venir a la iglesia. Entonces, hemos sido llamados a eso. Pero también este grupo de creyentes también es llamado el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios 12:27, búsquelo en su Biblia. Primera de Corintios 12:27 dice: todos ustedes en conjunto. Primera de Corintios 12:27, ahí lo tiene en la pantalla, la cita, no el texto. 1 Corintios 12:27, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Y cuando hablamos de eso es esa conversión que tuvimos o que tiene una persona por la obra del Espíritu Santo que es hecha, ¿verdad?, para la iglesia. Ahora, 1 Corintios 12:13, poquito antes, de ahí mismo donde estábamos, solo que un poco antes, verso 13, dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Es decir, gentiles eran los que no eran judíos, así de simple. Aquellos que no eran considerados judíos, o en ese entonces, pues eran los gentiles o eran griegos, pero no eran judíos. Es decir, nosotros, que tampoco somos judíos. Algunos son esclavos
y otros dice son libres. Pero todos fuimos, sean esclavos o libres, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos ese mismo espíritu. Entonces debemos de entender que somos un pueblo llamado iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Cuando decimos vamos a ir a la iglesia, lo decimos cuando nos referimos a un local, pero la iglesia somos usted y yo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Ahora, la iglesia entonces, ¿qué son? Son personas y juntos somos una comunidad llamada iglesia local. ¿Sí? Es decir, nosotros que nos reunimos, seamos nosotros o sean de otra iglesia, que nos reunimos en lugares específicos. Por ejemplo, el domingo pasado yo estaba en otra iglesia, Verbo, y había un hermano aquí de otra congregación, Verbo, pero somos nosotros, somos la iglesia local, a eso nos referimos con iglesia local, pero también una iglesia universal, es decir, todo aquel creyente de cualquier pueblo, de nación, de costumbre, lo que sea, pero es todo creyente, todo hijo de Dios nacido de nuevo, que reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, no importa en dónde esté o en qué lugar del mundo esté, nosotros somos la iglesia universal. Por ejemplo, en el mes de octubre vamos a tener a un grupo de Nueva Jersey, que es un grupo de otra iglesia, no Verbo, es otra iglesia, otra congregación, que van a estar aquí compartiendo con nosotros y van a estar haciendo evangelismo durante la semana. Ellos vienen a servir. Entonces, no somos de Verbo, no son de Verbo, ellos no son de Verbo, nosotros somos de Verbo, pero todos nosotros, las iglesias diferentes, junto con otras iglesias de otras denominaciones, somos la iglesia universal. Entonces hay una iglesia local, nosotros, y la iglesia universal. Entonces, la Escritura también llama de diferentes formas a los creyentes. Lo dice Efesios, si usted me acompaña, capítulo 2, verso 19 al 22. Efesios 2, 19, 22. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Galatas, Efesios. Para que lo busque más rápido. No empiece a buscar desde el Génesis porque ahí anda perdido. Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y entonces nos dice Efesios 2, 19, 22. Así que ahora ustedes los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos. Por eso es que a veces no entendemos, bueno, pero si Dios envió a Jesucristo para salvar a su pueblo, a los judíos, pero nosotros dice la palabra que también fuimos injertados. Entonces aquí está diciendo que ya no somos ni desconocidos ni extranjeros, sino que somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia, ¿de quién? Eso es lo que dice, ahora somos llamados familia de Dios. Por eso hay una iglesia que le puso la familia de Dios. Pero somos familia. Usted y yo somos familia. Somos parte de esa familia de Dios. Tristemente, entre la familia hay pleitos y disensiones. Y dice, juntos constituimos, también dice que somos su casa. Por eso dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Nosotros somos su casa, ¿verdad? Por eso es que hay otra iglesia que se llama Casa de Dios. Somos su casa.
nosotros, la cual dice está edificada sobre el fundamento, es decir, las bases que sostienen todo, de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo mismo. Es esa pieza, antes se decía que la pieza principal de un ¿cómo se llaman estas egipcias? Pirámides. Decían que la piedra principal era la piedra que estaba arriba, porque era la que sostenía todo lo que no dejaba que se desquebrajara. Eso es lo que decían antes. Pues independientemente de cuál sea la piedra principal, cualquiera que sea, entonces debemos de entender que la piedra principal en nuestra vida es Cristo. Y dice, estamos cuidadosamente unidos. Me llama la atención esto, cuidadosamente unidos. Es decir, no es al azar, no es ahí como caiga, no, con cuidado. Estamos unidos en Él y vamos formando un templo, ¿verdad? Imagínese usted un edificio que va haciendo, primero tiene sus zapatas, les llaman, ¿sí? No son las esposas de los zapatos, ¿sí? Son unas fundiciones grandes con hierro que al final van a ser las que tienen ese soporte o esa base. Pero imagínese usted, y más adelante va siendo construido cada bloque, cada ladrillo, ¿verdad? Y eso va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y es lo que está diciendo acá, dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Es decir, nosotros somos su templo. Hay gente que cuando dentro de una instalación empiezan a jugar fútbol, se mueren, y si algunos antepasados que ya están muertos supieran eso, estarían, como dicen algunos, revolcándose en su tumba, porque no les cabría en la cabeza que en una instalación que se llama iglesia estén jugando cualquier cosa. Pero este solo es una instalación para lo que sea. Si nosotros nos vamos al campo de fútbol a hacer una reunión, en ese momento es que se convoca la presencia del Señor. Pero de ahí nos vamos y van a jugar fútbol y van a tomar cerveza, ¿me entiende? Debemos de entender o interpretar correctamente la palabra. Es como aquella gente que dice, no, ¿cómo se va usted a sentar en un cine? Como si dice la palabra que en esa silla de escarnecedores no nos debemos de sentar. Entonces, como le dijo a alguien, a este fulano, bueno, entonces cuando te vayas en el bus te tenés que ir parado, mano. Porque ahí en esa silla se sienten un montón de escarnecedores. No se refiere a eso, ¿me entiende? Nosotros nos vamos y este es un salón. Y si viene un terremoto, que están de moda, pues se acaba todo, ¿no? Y nosotros nos podemos reunir en la calle o en el parque y ahí convocamos la presencia del Señor, ¿me entiende? Claro, esto lo hacemos para tener un lugar de reunión, ¿sí? No es menospreciar tampoco el lugar. Por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, que se vea bonito, que tengamos un lugar donde reunirnos. Para eso es la nueva siembra de la otra semana, para que podamos ir teniendo los fondos para poner el piso. Pero entonces dice, formando un templo santo para el Señor. Y el verso 22 dice, por medio de él, ustedes los gentiles, se refiere a nosotros, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahora, número 2, el compromiso de Jesús. Hay un compromiso que Jesús hizo en Mateo capítulo 16, verso 18, y es cuando le dice Jesús a Pedro, llama a Pedro y le dice, ahora te digo que tú eres Pedro. Y Jesús hace un juego de palabras allí que significa Pedro, significa piedra, y Jesús hace ese juego de palabras
con el nombre de Pedro, en griego es Petros. Petros. Y esto significa piedra pequeña. Entonces lo que Cristo le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, piedra pequeña, sobre esta roca, mire la diferencia. Tú eres piedra pequeña y sobre esta roca. ¿Quién es la roca? No la roca del luchador. Tú eres piedra pequeña, Petros, y yo, la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los católicos lo interpretan equivocadamente. Ellos dicen: tú eres Pedro, y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. No, eso es menospreciar quién es realmente. Otra vez volvemos a lo que dice la palabra anteriormente. ¿Quién es la piedra angular? Es Cristo, está claro. Entonces, tú eres piedra pequeña, nosotros somos piedra pequeña, y sobre estas piedras pequeñas, sobre tu vida, sobre mi vida, se va a edificar la iglesia. ¿O no? Porque cada uno de nosotros ponemos algo. Servimos, ofrendamos, diezmamos, ministramos, lideramos. Cada uno de nosotros está formando ese templo, y nosotros, piedra pequeña, ¿sí?, se edificará sobre esa roca que es Cristo, se edificará sobre Cristo, se edificará la iglesia. Entonces, más adelante dice: y el poder de la muerte no la conquistará. Ahora, analicemos esto. Dice: Jesús se comprometió a edificar su iglesia. Es decir, Él asumió esa responsabilidad, que sobre Él se iba a edificar su iglesia. Pagó un precio muy alto y compró. Pero a la vez, también aseguró que las fuerzas del Hades no la vencerían. Es decir, los poderes del mal. Ahora, cuando entendemos esto que dice que las puertas del Hades, escuchemos esto, dice: no prevalecerán en contra de la iglesia. Ahora, esto es interesante porque cuando está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán, nosotros cuando leemos el texto interpretamos que es la iglesia aguantando los golpes del mal. Pero lo que está diciendo acá es que la iglesia irá al frente a destruir las puertas del Hades. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán, serán destruidas. Eso es lo que dice. Entonces, Dios pagó un alto precio por la iglesia, y fue la vida de su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro, acompáñenme por favor, capítulo 1, verso 18 al 20. Ahora vamos a ver si están leyendo la Biblia. Esto es pura esgrima. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro. Primera de Pedro 1, 18, 20, dice, en la Reina Valera 60, Teodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, de 1960. Ahora hay una Biblia actualizada de la Reina Valera. Y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, todos nosotros venimos arrastrando una vana manera de vivir, dice allí, que heredamos de nuestros padres. Vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Hace poco una noticia de impacto. Una niña asesina a un maestro. Creo que todos lo supieron, ¿no?
una noticia sonada en Guatemala. Si usted no la escuchó, por favor, póngase al día con las noticias, ¿verdad? Pero son las noticias de Guatemala. Entonces la niña de 12 años entra después de clases, no llegó a clases y después de clases entra al aula y asesina con 2 cuchillos al maestro. Cuando se ve el perfil de esta niña, hacen un estudio psicológico, pero empiezan, no han dado mayores detalles, pero lo que sí han dicho es que al parecer los papás la habían abandonado y después que no sé quién la tuvo, pero que vivía más que todo solo. Bueno, en fin, cuando vemos ese cuadro, vemos que no había una educación, no había una enseñanza, no habían principios, no habían valores en su vida, que en algún momento simplemente fue cegada por la ira, por cualquier cosa, no sabemos cuáles son las causas aún, pero ella lo vio como una opción, deshacerse de un hombre, por X o Y motivo, ¿verdad? O simplemente porque había algo en su vida, ¿verdad? Pero al final es la ausencia de los principios y valores de Cristo en la vida de una persona. Simplemente los valores que se enseñan en el mundo, que al final son valores que están implícitos en la palabra del Señor. Entonces, independientemente de que fueran o no cristianos, pero esa ausencia de principios y valores en su vida la llevaron a cometer un homicidio. Entonces, dice, nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, no hubo papá y mamá. Y si hubo papá y mamá, ¿qué aprendimos de papá y mamá? A ser celosos o celosas, a criticar, a pelear, a responder, a no respetar y honrar la autoridad. A mí me llama la atención cuando alguien vea una conducta en algún muchacho y cuando se confronta al muchacho alguien le dice, yo no creo que eso te hayan enseñado tus papás. Ahora, eso es porque de alguna manera se tiene un perfil de los padres, de qué se pudo o no enseñar en casa. Es decir, que en algún momento en la edad adulta de los muchachos, ellos también toman sus propias decisiones para hacer o no hacer lo correcto, ¿sí? Porque ya entienden, ya saben. Pero heredamos cierta vana manera de vivir. Y dice, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, ¿verdad? Que al final se pierden, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, usted, mire, yo creo que no lo entendemos. Yo creo que si todos nosotros, yo admiro realmente la vida de muchos judíos, de todos esos judíos que vivieron ¿cómo se llama? El holocausto. Si usted ha estado en iglesia en el hogar y ha puesto atención a todas las enseñanzas que hemos ido dando, y usted ve el proceso de los judíos, de todo los beneficios que ellos tenían, pero por sus pecados al final pararon con los asirios, con los babilonios, después con los romanos, y van del tingo al tango en esclavitud, y después todos estos judíos en el holocausto por los nazis. Un gran sufrimiento, ¿no? Un gran sufrimiento en la vida de estos hombres y mujeres. Yo no sé si usted ha visto películas que están basadas en la vida real de ellos. Mire, yo cuando era patojo, yo aquí no he visto un patojo parecido, pero cuando yo era patojo, era súper flaco, de veras, flaco. Cuando me casé creo que pesaba 105 libras, un fideíto. Como dijo un hermano en una ocasión,
para hacer sombra tenía que pasar como 10 veces, era para que pudiera salir sombra. Pero esos cuadros de esos hombres que se ven por los alemanes que están ahí se me olvidó el nombre, hay un nombre allí, por la Gestapo, pero no me acuerdo cómo es el lugar donde los tenían. Pero la cuestión es que esos hombres no eran nada, de veras, estaban súper desnutridos, se les miraban las costillas del maltrato que le daban a los judíos, porque querían erradicar esa raza. Es el concepto de superioridad de los alemanes en ese entonces. Y murieron niños. No sé si usted ha visto el niño de las pijamas de rayas, ¿verdad? Murieron niños metidos en los hornos para ser incinerados vivos. O sea, eso fue un horror. Y ahí se ve en algunos lugares donde ahora hay un área turística donde se ven todos los zapatos amontonados, de todos los zapatos que sacaban de los que quemaban. O sea, eso fue un horror. Ahora, cuando ellos fueron liberados de toda esa esclavitud, cuando fue la guerra y al final fueron liberados, estos hombres, hay una película, si no la ha visto, se llama La lista de Schindler, que era un alemán que buscaba cómo contratar a hombres y mujeres con el fin de que no fueran llevados a la muerte. O sea, él tenía buenas intenciones. Entonces hacían ollas. Ellos hacían ollas. Esto está basado en la vida real de ellos. Y al final ellos van a dar su testimonio, porque este hombre al final, por ser alemán, en la guerra, lo buscan y al final creo que lo matan, porque no se sabe al final de él, pero al parecer estaba preso y lo matan. Pero al final lo matan pensando que él era de los que sacrificaban a los judíos, entonces también lo matan. Pero se ve cuando los judíos llegan a la tumba de él, ya muchos años después, a darle las gracias. O sea, esa gente que realmente fue liberada de ese proceso. Ahora imagínense, nosotros estuviéramos en guerra y todos nosotros fuéramos llevados y fuéramos tratados de igual manera que, no sé, X presidente, no voy a decir nombre, se le ocurre que ellos son ahora la raza superior y vengan a Guatemala, invadan Guatemala y todos nosotros vamos a vivir como vivieron los judíos en ese entonces. Piense por un momento eso. O sea, piénselo, por favor. Es decir, que ahí va a bajar sus libritas de más, ahí. Porque no va a haber comida. Sus hijos le van a pedir comida y no van a tener. O sea, eso va a ser triste y doloroso. Ahora, ¿qué pasaría si viene alguien y nos libera de toda esa esclavitud? Ahora, el problema de nosotros es que no estimamos la libertad que Cristo provocó en nuestra vida porque no nos hemos sentido esclavos. Olvidamos. Los judíos no han olvidado, pero nosotros ya olvidamos lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que ahora somos. Y eso significa que desestimamos lo que somos ahora y por eso mismo no le damos importancia a la vida cristiana. Porque no veo, simplemente, bueno, yo fui a la iglesia y un día me dijeron que aceptara a Cristo, puse mi confianza en Cristo, derramé mis lágrimas, me puse a chillar, empecé a medio servir y ahí vamos pues, pero ahí está, o sea, no pasa nada. Entonces olvidamos lo que antes éramos y lo que podríamos llegar a ser si Cristo no nos hubiera salvado. Porque entonces vamos a morir, el que no tiene salvación va a morir en sus delitos, dice la palabra, y en sus pecados, pero es porque no ha conocido la luz de Jesucristo. Ahora, voy a dejar esto para de más adelante mejor, voy a avanzar. Es decir, que la iglesia solo tiene un dueño. Primera de Corintios, lea conmigo por favor, porque este texto es muy importante. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20.
Vaya conmigo, por favor. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué dice? Vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios y no sois vuestros. Eso es lo que dice la palabra. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es de nosotros? O sea, le pertenece a Él. Es decir, usted no puede decir, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. No. Yo me meto lo que quiera meterme. No. Porque dice que no es tuyo el cuerpo. No es tuyo. ¿O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Otra vez, comprados. Es importante, yo quiero enfatizar esa palabra, comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién son? De Dios. Y como he dicho anteriormente, en otras ocasiones, queremos vivir como Gauchito. Yo vivo cuando quiero, como quiero, con quien, ¿cómo era? Donde quiero, con quien quiero, como quiero y donde sea, no sé. Pero así queremos vivir, como a mí se me pegue la gana. Donde quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera, así es. Así queremos vivir, donde quiera, cuando yo quiera, como quiera y con quien quiera. Como decía mi hijo chiquito, estaba chiquito, yo me mando solito, decía cuando me querían poner una inyección. No, yo me mando solito. Él no quería que le pusieran la inyección. Pero no podemos vivir como nosotros querramos. Ya no. Si entendemos que fuimos comprados por Él, entonces ya no podemos vivir como a nosotros se nos pegue la gana. Y dice, comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Ahora, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Vaya conmigo a Colosenses 1, 17 al 18. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1, 17 al 18. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él, está hablando de Él, por eso está con mayúscula. Ya existía antes de todas las cosas, ya existía, y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Él es el primero, ¿qué dice ahí? Él es el primero. Ahora, la pregunta para usted, ¿Él es el primero en su vida en todo? No, Señor, hoy no voy a la iglesia, hoy me voy a quedar viendo el partido de fútbol. ¿Él es el primero en todo? No, Señor, hoy no tengo tiempo de orar, tengo mucho que hacer. Él es el primero en todo. Y no estoy hablando tampoco, no he mencionado diezmos y ofrendas, porque ahí también habla de lo primero. Eso es lo primero que usted aparta para Dios. Pero no voy a hablar de eso ahorita. Pues la pregunta es, ¿Él es el primero en todo? ¿O primero son su familia? Porque a veces ponemos primero la familia. ¿O primero es el trabajo? Está bien, hay que trabajar, pero todo tiene su lugar. ¿O primero son los estudios?
o primero son tus hijos, Él debe ser el primero. Es lo que dice ahí. Así que Él es el primero en todo. Él es el que estableció la razón de ser y la de hacer de su pueblo. La razón de ser y hacer de su pueblo. Número 3. Ya voy a terminar, son 13. La misión de Jesús. En Lucas, capítulo 4, verso 17 al 21, dice que Jesús, al leer en las sinagogas el libro de Isaías, pide el rollo del libro de Isaías, dice que Jesús afirmó lo que fue y sería su tarea, el trabajo pues de Jesús de ahí en adelante, lo cual haría solo con la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era esa tarea que Jesús afirmó? Y dice, dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, no está hablando de los pobres necesariamente que no tienen dinero, no está hablando de eso, está hablando de los pobres en espíritu. Y dice, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Usted está quebrantado en su corazón por situaciones a veces difíciles o ha vivido ese proceso en donde su corazón es quebrantado? Pues para eso vino Jesús, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, ya hablé de los pregones, ¿se recuerda? Es anunciar libertad a los cautivos, es decir, aquellos que están presos en sus delitos y pecados. El día lunes, pero para muchas iglesias en el lugar fue viernes, era nuestra actividad de evangelismo. Espero que los coordinadores hayan cumplido esa misión de ir ese día a hacer el evangelismo. Si no, denle un pellizcón al coordinador, por favor, de mi parte. Y era ir para evangelizar. Nosotros fuimos al parque a evangelizar con la iglesia en el hogar y fuimos de 3 en 3. Nos repartimos y fuimos de 3 en 3 a evangelizar. ¿Sabe? En cada situación hay una necesidad. Usted no sabe lo que usted puede causar en la vida de una persona cuando usted decide abrir su boca y presentar presentar el evangelio de Jesucristo para que las personas puedan tener libertad, porque ellos se sienten cautivos. Hay personas que sienten que en ese momento se van a morir. Hay personas que están tal vez en el parque y usted los ve ahí sentados, a veces idos, pero es tal vez personas que incluso están maquinando qué hacer o cómo suicidarse o cómo terminar su vida en ese momento, y usted no sabe lo importante que es que usted abra su boca sin temor y le hable a una persona de Jesucristo, porque esa puede ser la única oportunidad que esa persona tiene para ser salva. ¿Cuántas personas se han ido a tirar de un puente y no ha habido nadie allí que los detenga? La última mujer que se estaba queriendo tirar de un puente y la agarran del pie y no la sueltan y al final la suben. Ahora, esta persona creo que tenía algún trastorno mental, pero hay otras personas lúcidas que tienen una gran necesidad y piensan que la solución es tirarse de un puente. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque nadie ha llegado a hablarles. Nadie ha sido luz. Ay, no, es que me da vergüenza. Ay, no, esa señora no se le nota que no quiere nada. No sabemos. Por eso cuando uno va a evangelizar debe estar orando a ver qué le muestra el Señor a uno. Uno no sabe si ese día puede ser la esperanza de vida para una persona. Entonces Él vino para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, no solo literalmente,
sino también espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros estamos cegados? Quiero que cierre un momento sus ojos. Los que ya los cerraron porque se están durmiendo no hay problema, pero cierren los ojos un momento, por favor. No se me vaya a dormir. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento. Bueno, así hay muchas personas en tinieblas. Ya los puede abrir. Así. Es decir, no tienen dirección, no saben a dónde ir. Están así como aquí, están probando. Voy a probar en el alcohol, voy a probar en las drogas, voy a probar en cualquier otra cosa, con las mujeres, en los bares, en donde sea. Voy a probar para sentirme bien. Es persona que está cegada, está ciega y necesita ver. Por eso dice, y conocerán la verdad, y la verdad abrirá sus ojos y los hará libres. Porque es ahí donde la gente despierta y se da cuenta del fango en el que están metidos. No se dan cuenta. Por eso dice la palabra, ¿quién los ha embrujado? O sea, están cegados. Y dice, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Su misión, la misión de Jesús. Y eso lo haría con la unción del Espíritu Santo. Perdón, antes de dar esto. Sí, aquí vamos. Cuarto, y con este termino. La misión de la iglesia, Mateo 28, 19 al 20. Ahora, mire cómo empieza el texto. El texto dice, toda autoridad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿eso qué significa? Él es la autoridad. Tú no te mandas solito. Aquí soy yo el que mando. Y no mando solo aquí, también mando allá. ¿Me entendí? ¿Me entendió? Aquí mando yo. Eso es lo que dijo. No me voy a confundir, no soy yo lo que estoy diciendo. Es lo que dijo Jesús. Sí. Toda autoridad, toda, no una parte, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el que tengo la autoridad. Por tanto, id. Y ese id es imperativo. Ese id es una orden que te está dando el que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa del Señor es, y he aquí yo estoy con vosotros, es decir, no nos deja solos todos los días hasta que sea el fin del mundo. Últimamente hemos estado estudiando, Albita, que todavía está en el pie del cañón ahí estudiando teología, y mi esposa y yo estamos estudiando teología y estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y cuando uno entra a esa dimensión y empieza a aprender mucho de lo que la Biblia dice, no de la interpretación equivocada que pueden tener muchos teólogos, uno se da cuenta de que los tiempos son difíciles. Y muchos de esos tiempos se están cumpliendo. Y la iglesia no reacciona. Y por eso la iglesia está vacía. Les aseguro que si el día de ayer hubiera habido un temblor que sacudiera las casas y rajara el 99% de ellas, es posible que el día de hoy esto estuviera topado. Y lo digo no con alegría, sino con tristeza, porque nosotros solo queremos, ¿sí? Y ¿sabe? Ese fue un fenómeno. El temblor fue el día, ¿qué? Martes. Y pasamos todas esas semanas con incertidumbre, todavía.
pero como que el temor se va pasando, ¿no? Algunos sienten, ya ni lo sentí, ya ni coco le ponen. Porque así es, ¿no? Antes oía uno de uno que mataron, ¡ay, mataron a alguien! Ahora, pues mataron a un fulano por ahí, ¿verdad? Y es común, se vuelve común en nosotros. Entonces la gente ya perdió el miedo. Y entonces, el día domingo, según la estadística de las iglesias, esto es real, esto es verdadero. Según la estadística de la iglesia, ese próximo domingo de los temblores fuertes, las iglesias estaban llenas. Ahora, ¿sabe cuál fue el reporte que tuve yo el día viernes, este viernes? Es que después de ese domingo, el siguiente domingo, las iglesias regresaron a la normalidad. Es decir, a la ausencia de muchos. ¿Sabe por qué? Porque ya perdí el miedo. Ahora, yo te digo, dice la palabra que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Interprete usted, por favor. Entonces, la misión de la iglesia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Pero empieza con esto: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Con su misión claramente definida de la iglesia, Jesús predicó y manifestó lo que era el evangelio del reino. Y lo hizo por 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra, hasta morir y después resucitar. ¿Y cómo fue que implementó Jesús ese plan? Bueno, Jesús llamó y enseñó a 12 y los envió a llevar el reino, según Marcos 3, 13, 19. A 12. ¿Sabe? Por 12 estamos ahora nosotros. ¿Ya se dio cuenta? Por 12 que decidieron aceptar el reto. Por 12 que no se acomodaron llegando solo los domingos a la iglesia. ¿Sabe? Cuando hacemos actividades de evangelismo, 2, 3 personas, pelones no digo porque cabal dije eso yo hace poco y cabal había un pelón. Entonces, 2, 3 personas ahí invitadas, y los demás. No, hombre, si nosotros tenemos que ser como el vendedor, yo ya se los he dicho, usted va, toca una puerta, le dicen no, muchas gracias, va a otra, no, muchas gracias, no. En alguna le van a decir que sí, como aquella anécdota de aquel niño, ya se los conté, de aquel niño que fueron a evangelizar y el niño estaba toca y 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 no le abrían, ¿verdad? Pero al final de eso fue que el día domingo llega una señora. Y entonces el pastor pregunta si alguien quiere hablar y la señora dice, me permiten, yo quiero decir algo. Esta semana mi esposo falleció, me mandaron una nota de que debo desalojar la casa, no tengo trabajo, no tenía comida. Y entonces la única solución que tuve fue ponerme una soga al cuello. Así que puse una silla, tiré la soga. Y cuando estaba a punto de tirarme, empecé a escuchar. No le puse atención, así que decidí tirarme, pero en ese momento otra vez. Y empezó insistente, y fue tanta la insistencia que me molestó, así que me quité la soga y fui a ver quién era el insistente. Y cuando abrí la puerta, vi a un angelito, un niño, que me dijo, señora, le quiero compartir algo, le traigo este tratado. Y cuando la señora leyó el tratado, que hablaba acerca de Jesucristo, su vida fue conmovida y decidió dejar la soga y buscar la iglesia de ese niño. Por eso les digo, ya toqué, pero no me abren, mejor no me voy. No sabemos qué puede pasar en la vida de una persona. Así que Jesús llamó y enseñó a 12 y les enseñó a llevar el reino.
También designó a 70, dice más adelante, los envió de 2 en 2. Ya no fueron solo 12, ahora son 70. Yo creo que si contamos hoy casi somos promedio 70. Pues también enviados todos. O sea, no es a solo los 12 les toca, no, a todos nos corresponde. De 2 en 2 para anunciar que el reino de Dios se había acercado. Y los mandó también a sanar enfermos, a orar por los enfermos. Nosotros fuimos el lunes y fuimos a orar por las personas. Mírenos, soy de parte de iglesia, me llamo tal, soy de parte de iglesia Verbo y no sé si usted tiene alguna necesidad por la cual quisiera que oráramos por usted. Y hubieron personas que aceptaron la oración. Incluso hubo una persona que aceptó la oración de fe. A pesar de que al inicio dijo, sí, yo soy católico, pero aceptó la oración de fe, un señor que estaba allí. Jesús transfirió a sus discípulos la misión que Él vino a cumplir, según Mateo 28, 18 al 20, ya lo vimos. Y ellos recibirían poder del Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, ahí en la casa, en Judea, el pueblo vecino, en Jerusalén, Judea, en Jerusalén, Samaria, y después Judea y hasta los confines de la tierra. Eso dice Hechos 1:8. Y me seréis y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿ha venido sobre usted el Espíritu Santo? Entonces ha recibido poder para ser testigos en Amatitlán, en Palín, en Escuintla, en no sé qué sigue, pero en eso, ¿qué sigue? Y hasta los confines. Pero a veces ni aquí queremos hacer evangelismo. Por eso, y debe ser también un evangelismo intencional. Es decir, no solo podemos ir a evangelizar a los parques, a los hospitales, a los asilos. No. Tiene que ser un evangelismo intencional, y el evangelismo intencional debe ser un evangelismo por relación. Es decir, bueno, yo invito a alguien para que venga a la iglesia, o yo invito a alguien para que vaya a mi iglesia en el hogar. Que las iglesias en el hogar fomenten actividades como por ejemplo el Día del Padre o el Día de la Madre o yo qué sé, donde inviten a personas y que ahí se les presente el evangelio no de una manera religiosa, sino de una manera de relación en donde la gente se sienta bien y quiera regresar a ese lugar. Entonces, avanzo. En Hechos los apóstoles podemos leer cómo la iglesia se dedicó a predicar el evangelio del reino. Llevaron ese poder de Dios que trae manifestación del reino de Dios, es decir, sanidades, milagros. Mire, atrévase, ore por una persona que está enferma, no la va a sanar usted. Es el poder de Dios obrando a través de su vida. Para usted no sabe, imagínese un milagro en la vida de una persona que no conoce a Jesucristo. Sanidades, milagros, resurrecciones incluso. Un día oramos por una persona que había fallecido, un muerto. No resucitó, pero oramos, nos atrevimos a orar. Por paz, la gente necesita paz en su vida, consuelo y fortaleza para la gente. ¿Sabe? La gente después de los temblores estaba ansiosa, estaba inquieta, ¿verdad? Los nervios los tenía de puntas. Entonces paz, que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, Jesús encomendó a la iglesia, es decir, nos encomendó a ti y a mí la responsabilidad de continuar con la misión que Él empezó. Es decir, nosotros somos sal y luz. Pero si usted ya no está salando, entonces ¿qué dice que pasa con la sal? Es tirada al suelo. ¿Y es que dice? Mucho ojo con eso. Pongámosle atención a eso. Y dice que somos luz, pero que la luz no se pone debajo de un mueble, sino que se pone donde alumbre. Somos embajadores, somos servidores de todos. Todo esto tiene base bíblica.
somos los que debemos cultivar un estilo de vida que imite a Jesucristo y que refleje esa cultura del reino que nos dice 1 de Pedro 2, 11, 25. Ahora, yo quiero hacer algo en este momento, quiero que me ponga atención. Yo quiero que todos imaginen una máquina de tiempo, ¿sí? Y quiero que se imagine, por favor, por un momento, imagínese por un momento que nosotros regresamos a la vida sin Cristo en el pasado. Piense por un momento en esa vida que tenía antes de Cristo. Piense, por favor, piénselo. Piense, regrese al pasado, regrese, retroceda. ¿Va? Haga de cuenta que está retrocediendo en el tiempo y regrese a esa vida que tenía sin Cristo. Regrese, por favor. Usted sabrá si fue hace años o si fue hace meses o si fue hace días, pero regrese, por favor, piense en esa vida que tenía sin Cristo. Piense, por favor, piense, por favor, le pido que lo piense, por favor. Piense que la vida que tenía sin Cristo. Ok. Ahora, piense. Posiblemente algunos vinieron a la iglesia solos porque sintieron un deseo, pero posiblemente otros fueron motivados por que alguien les habló, porque alguien los llevó, no sé. Ahora, quiero que piense en que esa persona que lo motivó a buscar de Dios, esa persona nunca llegó. Piense, por favor, en que esa persona o esa motivación que alguien puso en algún momento en su vida que le motivó después a ir a la iglesia, piensen que esas palabras usted no las escuchó de nadie. Piense, por favor.